Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Como siempre, un placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde, comenzamos esta edición revisando cómo está la agenda internacional. Lo hacemos con información relacionada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de apuntar de manera deliberada contra las infraestructuras utilizadas para la exportación de granos por el Mar Negro. Todo esto días después de que expirara un acuerdo crucial sobre este tema. Segunda noche consecutiva de bombardeos en la ciudad portuaria ucraniana de Odessa. El presidente Volodymyr Zelensky acusó en Telegram a las tropas rusas de apuntar de manera deliberada contra las infraestructuras del acuerdo que permitía la exportación de granos por el Mar Negro. Este pacto, que contribuyó a estabilizar los precios mundiales de los alimentos, expiró el lunes por la noche. Por su parte, el ejército ruso afirmó que los ataques apuntaron contra sitios militares ucranianos cerca de Odessa. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un ataque en grupo con armas de largo alcance de precisión desde mar y aire contra instalaciones industriales militares, infraestructura para combustible y depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de Odessa. El martes, el Kremlin había advertido de nuevos riesgos en el Mar Negro a raíz de la suspensión del acuerdo, que se negó a prolongar, ya que no se levantaron los obstáculos a la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes. Moscú también acusó a Kiev de utilizar con fines militares ese corredor marítimo, abierto en el marco del pacto. Y las informaciones sobre las altas temperaturas en Europa y en Estados Unidos siguen sumando titulares, y es que el hemisferio norte sigue sofocado por una ola de calor que se intensificó cuando la ONU advirtió que el mundo debe prepararse para las olas de calor más intensas. La ONU advirtió el martes que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. Según la Organización Meteorológica Mundial, la cantidad de olas de calor simultáneas en el hemisferio norte se ha multiplicado por 6 desde la década de 1980 y la tendencia no muestra señales de disminuir. Estamos asistiendo a un aumento continuo de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor. Y esto es totalmente coherente con la ciencia del calentamiento global y los informes del IPCC. Estos fenómenos seguirán aumentando en intensidad y el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. La advertencia de la organización ocurre en momentos en que varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes. Las autoridades sanitarias han emitido alertas por calor en Estados Unidos, Europa y Asia, y recuerdan que es necesario hidratarse y protegerse del sol. Comparado con cuando era niño, la temperatura parece unos 5 grados más alta. Si sigue subiendo, me preocupa que vivir en esta ciudad sea como vivir cerca del Ecuador. En lugares tradicionalmente cálidos como Miami Beach, los habitantes también se quejan. Es un infierno, hace calor, un calor de locos. Nunca había experimentado este calor. Según los expertos, Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo. En ciudades como Roma, las autoridades instalaron una treintena de puntos de distribución de agua, que se suman a las 2.500 fuentes de agua potable ya existentes en la capital italiana. Pero además de amenazar la salud de la población, las altas temperaturas contribuyen a la generación de incendios. En España, los bomberos combaten el fuego desde el sábado en la isla canaria de La Palma, donde han ardido unas 3.500 hectáreas. También en Grecia, los bomberos luchaban por segundo día consecutivo contra varios focos cerca de Atenas. La ONU indicó que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos subraya la urgencia creciente de reducir las emisiones de efecto invernadero. Y esta tarde también les contamos que la Corte Penal Internacional cumple 25 años desde su creación. Por esta razón, el embajador Julio César Pineda nos preparó su acostumbrada editorial para analizar lo que ha sido el trayecto de esta organización a lo largo de su historia. Se están cumpliendo 25 años de la creación de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, los Países Bajos.
Una corte que representa un avance inmenso frente a situaciones de crímenes que sobrepasan las fronteras y que son de carácter grave a nivel nacional y a nivel internacional. Ha sido una conquista extraordinaria frente a la impunidad de crímenes, particularmente cuando suceden durante las guerras o cuando hay gobiernos autoritarios, dictatoriales, donde se violentan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El tribunal militar más importante después de la Segunda Guerra Mundial fue el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Además, conjuntamente, el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente o el de Tokio. La naturaleza jurídica de estos tribunales eran militares activos entre 1945 y 1948. La sede fue en Nuremberg y Tokio. Fue creado este tribunal por acuerdos entre las fuerzas aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El texto fue redactado por las potencias vencedoras y naturalmente tenía ese dejo de venganza que no es conveniente en el asunto de temas internacionales. Posteriormente fue el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia desde 1993 y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda después de 1994 y seguidamente en el año 2000 el Tribunal para la Justicia Penal de Sierra Leona en el año 2002. Todos han tenido la sede en La Haya. La ventaja de estos tribunales es no como el primero de Nuremberg creado por las fuerzas aliadas vencedoras, sino que en este caso fue una resolución y por resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas, en particular por el Consejo de Seguridad. Y era para juzgar a individuos con acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Allí está el ejemplo del presidente de Yugoslavia, Slobodan Milošević, y el más importante, el expresidente de Liberia, Charles Taylor, por la situación de violencia contra su país vecino, Sierra Leona, y además por delitos cometidos durante su presidencia con un régimen dictatorial. La Corte Penal Internacional finalmente pudo ser creada en el año 1998 por el Tratado de Roma. Se cumplen precisamente 25 años de esa importante decisión con una jurisdicción universal y permanente, además con un criterio de independencia frente a las Naciones Unidas. Precisamente una diferencia es con la Corte Internacional de Justicia, que es para juzgar estados y está dentro del sistema de las Naciones Unidas como el más alto tribunal de la ONU, mientras que la Corte Penal Internacional es independiente, compuesta de 18 jueces salidos de continentes diferentes que representan la justicia universal. La sede también es en La Haya y el documento básico es el Estatuto de Roma, donde están los aspectos jurídicos y procedimentales del derecho penal internacional, que es nuevo en la comunidad mundial. El principio, más allá de ser punitivo en la Corte Penal Internacional, también es de reparación y toma en consideración a las víctimas. Hacía falta desde la Primera Guerra Mundial la idea de concretar una Corte Penal Internacional que terminó finalmente por estar y existir dentro del derecho internacional y de la cual ya 123 países son miembros y aceptan esa justicia universal penal. Y con este recorrido y esta conceptualización de lo que es la Corte Penal Internacional con motivo de su fundación, nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como siempre, el análisis al completo.